¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes. En este último capítulo de quién es contrastes y apariencias. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo les ha ido en la vida, si están tomando las mejores decisiones para ser felices, para ustedes alcanzar aquellos secretos o sobre todo lo que lo que han visto la vida en cuanto a la propuesta personal. ¿Ok? Bueno, pues yo quisiera preguntarles, pero y todavía vivo, afortunadamente, y me da la oportunidad de mezclarme con ustedes. Bueno, voy a decirles una forma personal de cómo yo siento las cosas. Ustedes las analicen y usted digan, no, pues este señor está equivocado, ¿no? Yo voy mejor, ojalá que sea así, ¿no? Ojalá que sea así, porque les deseo la mejor de la felicidad a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, voy a mostrarles mi personalidad, lo que yo pienso y lo que he estudiado y lo que he llegado a la conclusión de esta vida. Mire, decidí no aceptar que me digan que soy alguien más en la vida de otros, porque aprendí a ser único o única. Merezco lo mejor, ¿ok? Porque soy personal e inconfundible. Me costó trabajo, ¿de acuerdo? No fue fácil constituir hacia adelante para iniciar una nueva etapa que para mí fue la mejor solución, ¿de acuerdo? Es mi personal, como yo veo las cosas. Muchos, me han dejado espacios en mi vida cuando se tuvieron que alejar. Otros, por ejemplo, ocuparon ese lugar. Pude haber tenido un final indeseable, pero acepté que es el principio de un gran comienzo. Muchos, muchos hablan del amor verdadero. El auténtico amor garantiza por sí mismo su duración en el tiempo y su perpetuidad. Como las experiencias de amor no sé, con tintes verdaderos, básicamente, que nunca olvidaré. Sin embargo, acepté que pueden ser sustituidos que nunca olvidaré. ¿De acuerdo? Sin embargo, ok, acepté que pueden ser sustituidos por algo similar o superior. Los estados corpóreos desaparecen, por ejemplo, también, y también los estados de ánimo tienden a sostenerse. ¿Por qué? Porque ningún cuerpo es eterno, ni tampoco una emoción, por muy intensa que sea, que fuese. Ese es mi punto de vista. De acuerdo. Miren, se ha hablado mucho del amor, pues del temor, de desagravios y esas cosas, ¿no? Miren, en eso del amor, hemos sido creados por unos cuerpos en la excitación sexual, lo que fue siempre transitorio, así lo entiendo. El impulso sexual normalmente desaparece una vez satisfecho el deseo. Por eso es importante conservar valores humanos superiores en el ser humano. Aprendí a huir a la experiencia que te produce la depreciación, el desengaño, el ser usado o usada. O sea, entiéndanlo. Me equivoqué al estar enamorado o enamorada. ¿Eh? Porque ese sentimiento es casual en un estado de ánimo que tampoco es duradero. O sea, por ejemplo, cuando tuve la necesidad de amar y de ser amado o amada también, se me desarrollaron espejismos sensibles que necesitaba aclarar para saber si son verdaderos y perdurables. Entendí, sí, ciertamente, entendí que son verdaderos y perdurables. Entendí, digo, por ejemplo, que amar es conservar de una vez para siempre, ¿de acuerdo?
ya que si se ama, se retiene. Si se necesita, se pierden los contactos. Si localizamos a la pareja esperada, entonces se amarra al corazón y a los sentimientos. Uno tiene que ser sincero siempre en lo uno que está aparentado en la vida. O sea, uno tiene que ser sincero en cada uno de los eventos de la existencia. Mire, después de algunas, digo, experiencias, por así decirlo, entendí que el legítimo y genuino amor se conserva como una relación espiritual con lo que hay de vital o psíquico en el ser amado. Busqué el hecho de percatarme de la existencia de que tú eres así, ¿de acuerdo? Y así te acepto. Y no de otra manera, ya que, por ejemplo, cuando surge o florece la verdad amorosa, debe conservarse, por ejemplo, si conservarse la relación espiritual, más que la física, para no perderla. Eso es lo que yo siento y siempre he sentido así. O sea, yo llegué a la conclusión que el amar es más que un estado emotivo. Resulta ser un acto intencional. ¿Por qué? Porque tienes a tu lado al ser que es como tú lo anhelabas. Nadie lo inventó, ¿eh? Tú lo anhelabas así. Es una forma, por ejemplo, es una forma con la esencia de una persona en especial, con la intención para amar y entregarse como es, como se ve, por ejemplo. Y no fíjese por ejemplo, otra personalidad, ¿de acuerdo? Que no seas la suya. O sea, le mostró su verdad interior sin obstáculos, honradamente, ¿eh? Honradamente. Porque la esencia, no depende, no depende de no sé, de la existencia, básicamente, ya que el verdadero amor es capaz de sobreponerse a la muerte del ser amado, por supuesto, ya que el amor es más fuerte que la propia muerte, ¿de acuerdo? ¿Okay? Bien, todos están en busca del placer ocasional que muere. La esencia del amor no fallece ni caduca o agudiza con el ser amado al que se amó. Experimenté que, por ejemplo, el amor es algo, ¿de acuerdo? Es algo que se transforma para una nueva experiencia aún más madura e intensa, porque entendí que no existen absolutos, así yo lo acepté, para quien experimenta el verdadero amor, totalmente, porque sí me enamoré, por supuesto. Me encontraba tan poseído, o sea, por la esencia del ser amado, que en realidad pasó a segundo plano. Cuando descubrí sobre todo que el valor del otro ser era algo como necesario para mí, para compartirse, para hacerme suyo. ¿Y sabe qué? ¿Para qué? Para siempre. Así lo entendí yo, que sea para siempre ese amor, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí a alguien que decía que el amor sexual es para los seres que se aman, ¿de acuerdo? Un medio de expresar ese amor. Entendía que el apareamiento es para los animales irracionales, ¿de acuerdo? La cópula o coito para el ser humano, que puede ser, no sé, con amor o con un simple deseo, nada más. Pero creía que el amor existe, eso es lo importante, que el amor existe sustancialmente, aún sin necesidad de sexo, ¿no? Mi pareja decía que, por ejemplo, que el verdadero amor no se enfría, ¿de acuerdo? Ni se extingue, aunque se puede dosificar el sexo, ¿de acuerdo? Pero ¿saben qué? No el amor que nace en la delicadeza o en la exquisitez, ¿de acuerdo? Okay. Miren, yo entendí, por ejemplo, entendí que la presencia corporal del ser amado se convierte para el amante en un símbolo, ¿de acuerdo? Es una capa que existe detrás de este,
Acepté, por supuesto, que se admite que la apariencia física importa en la medida que el espíritu sobresale, básicamente. ¿Sí? El cual no se desgasta, básicamente, cuando el amor confirmado puro, puro, puro y probado, no necesita. O sea, la parte corporal ni para despertar ni para realizarse, ¿eh? Eso es muy importante, ni para realizarse. ¿Pero qué? Pero se sirve de ello para qué, para ambas cosas. Así es la realidad y tenemos que aceptarlo. Ya, yo llegué a la conclusión de aprovechar las apariencias, porque es solamente socialmente, básicamente, es socialmente aceptable. Pero no debe dependerse de ello. Conozco, por ejemplo, algunas personas que son superficiales, por supuesto, y se detienen en la superficie de la persona amada. Eso es importante, sin preocuparse. ¿De qué? Pues de penetrar el fondo de su esencia, de sus contenidos, ya que la mayoría de los seres humanos se incapacitan o se impiden, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para esperar lo verdadero, totalmente. Experimentan y fracasan por conformarse, pues no sé, con lo fácil, conquistable o posible, ¿de acuerdo? ¿No? Yo, al final, después de las tantas experiencias que uno tiene en la vida, yo decidí ser como las personas profundas, que ven a la superficie como la simple expresión del fondo. Porque si se puede detectar el contenido de los valores internos, pues no importa. O sea, el aspecto de la superficie, para nada. De no hacerlo podemos equivocarnos. O sea, cuando el amor utiliza al cuerpo para conseguir el amor mismo, la palabra uso o costumbre es para las cosas, pero no para los seres humanos. No para los seres humanos. Hay que diferenciar entre las cosas y los seres humanos. Y los seres humanos somos importantes, mucho más importantes que cualquier cosa, ¿no? Mira, yo comprendí, por ejemplo, en algún momento, yo comprendí que un ser que se une a otro emocionalmente se verá impulsado por la necesidad de unirse físicamente a él o a ella. Pero la percepción de grandeza del interior humano es mucho más importante que cualquier cosa, porque el equilibrio de los dos seres debe ser completo, antes, sobre todo, antes de acoplar los organismos físicos. O sea, los inicios diferentes normalmente, no sé, me llevarían, no sé, al fracaso, básicamente, ¿no? Así lo acepté. Yo llegué, por ejemplo, a la conclusión de quien verdaderamente ama. La relación sexual no termina siendo solamente un medio de expresión, porque el cuerpo del ser amado resulta, por ejemplo, ser la expresión de una persona espiritual. Acepté que el acto sexual es para el verdadero amor la simple expresión, básicamente, de una intención espiritual, porque el sexo es el complemento de la expresión espiritual, pues como emocional también, ¿no? Presumo que es la suma de lo esencial, básicamente, ¿no? Además del grato sabor que llevan los ingredientes principales del amor, que es básicamente algo serio y sobre todo indiscutible. Es lo que yo siento, indiscutible. Bueno, mire, la suerte me ha acompañado siempre, lo acepto. Porque es posible que hoy me encuentre en problemas, ¿de acuerdo? Pero cuando la alegría me llama a la puerta nuevamente, siempre he deseado contar, no sé, con alguien con quien compartirla. En muchas ocasiones no sabía lo que deseaba en realidad y con un poco de suerte y oportunidad evité lograr conseguir aquello que no deseaba o lo que creía desear, ¿de acuerdo? Sino que pude obtener lo que tenía en mente, lo que yo tenía en la mente. Más adelante, por ejemplo, pues logré aceptar con honestidad
que no me equivoqué al elegir, ¿de acuerdo? Y tal vez no lo sabía, pienso yo, ¿no? Yo acepté en muchas ocasiones que, por ejemplo, la fortuna te llama a una ocasión, ¿de acuerdo? Sin embargo, la desgracia me llegó sin avisar, por cuento, y con el peor momento de mi vida. Por eso insistí y me agarré a lo que es bueno, aunque sea un puñado de ilusiones y sueños, básicamente, ¿no? En cierta forma, o sea, no puedo aceptar que los que existan cielos o montañas, por así decirlo, ¿no? Que no pueden escalarse para, o sea, para un ser humano que conoce los secretos de hacer realidad, por ejemplo, las ilusiones, por supuesto, y también, inclusive los sueños. Yo soy muy soñador, de hecho, como buen pisciano que soy bastante soñador, ¿eh? Toda la vida, ¿no? Es importante. Luego, por ejemplo, después de todo, llegué a la conclusión que para lograr el éxito en la vida, debemos ser investigadores. Yo soy investigador en la vida, siempre. Tener confianza, arrojo, bravura y temeridad, como perseverancia, firmeza o tenacidad. Todo junto, ¿eh? Todo junto. Pero sobre todo debí creer porque en mí, sobre todo en mí. Antes que nada, ¿eh? Confiar en mis potencialidades cuando pensé que era válido algo. Me lo creí en cada momento y sin dudarlo, no lo dudé. Ya no me importaba quién soy o de dónde vengo, ¿no? ¿Por qué? Porque la habilidad de triunfar se emprende o principia siempre contigo, básicamente. Por eso, miren, me propuse a no equivocar, negarte la oportunidad grande de ser único o única, que nunca pierdas el momento de éxito, ¿de acuerdo? Sobre todo por haberlo conseguido. Por eso debí creer en mí mismo o misma, una mujer, ¿no? En mis capacidades con humildad y aceptando el poder de mi fuerza interna para lograr conquistar el trofeo, es muy importante, o la reputación en la satisfacción de ser feliz, básicamente. Si hoy perdí la ocasión de ganar, mañana me levantaré de esa caída totalmente, ¿no? Porque pues, yo creo en mí. Mira, muchas veces pensé y creí que debes vencer siempre para tener éxito. Por más intentos que hice, no me rindieron jamás. Ahora soy realista y sé que mis pies siempre se encuentran en el suelo, ¿eh? Siempre en el suelo. He tratado de no volar, ya que cuando algo es muy importante para mí, no me preocupan las posibilidades de ganar, ¿eh? Sino el espíritu de saber que haré todo lo posible. ¿Por qué? Por no perder. Eso es lo importante. Porque miren, yo acepté que no he de competir conmigo mismo, jamás. Y que mis emociones serán mi guía porque así lograré lo que me propongo. Yo comprendí que hay mejor forma de hacer algo para llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Sin dudar, por supuesto, sin dudar. A pesar de que no sabría con certeza lo exitoso, por así decirlo, que puedo ser. O sea, que soy inmensamente capaz de amar. Es muy importante. Que puedo lograr lo que me proponga. Porque debo seguir adelante y sobre todo con firmeza. O sea, no importa insistir una y otra vez. Me asegura que no me apoyé solamente, no sé, en mis talentos, porque entonces yo podría fracasar. No, yo los palets, la experiencia no es para nada y todo eso, no, hay que hacerlo con todo. ¿Por qué? Porque comprendí siempre que aquel que crea que se nace, por ejemplo, triunfador, porque tiene ingenio y está educado, se encuentra muy equivocado o equivocada, ¿eh?
Mire, cuando llegan las recompensas y los premios, se busca a los que han tenido perseverancia, también firmeza también, empeño, voluntad, cumplimiento, lealtad también, dedicación, por supuesto, y que estamos designados o designadas para lograr nuestras metas. Y no olvidar que lo que se logró ayer ha desaparecido y que un nuevo reto me esperará mañana. Eso es lo importante. Mañana va a ser. Hoy no fue, mañana puede ser. Porque miren, yo siempre pensé que mis actitudes tendrán valor siempre. ¿Ok? Cuando me enfrenté a mi destino en algo que no podía evitar, por supuesto, entonces lo desafié, le di la cara, resistí y no escapé. Es importante, ¿eh? Sobre todo comprendí que las predisposiciones para actuar, básicamente, son enfrentadas en aceptar la elección de un camino, básicamente. Lo que más me importó es cómo lo soporté, ¿okay? Como quien carga una cruz, por ejemplo. Sin embargo, lo más importante no es el peso de los compromisos o decisiones también, ¿no? Sino la forma de resolverlos. Aquí les mostré mi dignidad ante la ruina o el fracaso, básicamente. Mire, algunas ocasiones pensé, no sé, retirarme ante los retos cuando me enfrenté a la adversidad, básicamente, ¿no? La ofensa, mi orgullo, no sé, mi orgullo ante la sana retirada, por así decirlo. Entendí por qué la vida del hombre o la mujer conservan su sentido hasta el momento final, ¿ok? No desde el principio, hasta el momento final, hasta que exhala el último suspiro. Acepté que la vida humana tiene valor y emoción desde el momento de la fecundación, su desarrollo, aprendizaje, declinación y desaparición orgánica, nada más. Miren, cuando yo me di mis propósitos en la vida, entendí que la responsabilidad para el ser humano completo, íntegro, tiene conciencia, una conciencia de sus actos. Por lo que debemos, no sé, enriquecer básicamente el mundo y a nosotros mismos. O sea, con nuestras acciones o hechos que construyen y no dañan o arruinen. O sea, entendí que la riqueza interna, básicamente, se mide con el contenido de los valores éticos y morales, aceptados como verdaderos y probadamente nobles. Es muy importante. ¿Por qué no van a ser nobles? Pues yo tengo nobleza dentro de mí mismo o misma, ¿no? Mire, yo comprendí, por ejemplo, que el que permanece, aquel que permanece obligado o sea, a la alegría, no cumple con su deber. Yo fui como aquel que viaja en un tren de espaldas a una espléndida puesta de sol, o cuando ha tenido frente a mí, por ejemplo, un manojo de rosas perfumadas tapadas, no sé, con una revista, por así decirlo. Acepté que el deber del ser humano es ser feliz, ¿de acuerdo? Es disfrutar la vida sanamente, sin obligarse ni presionarse para hacerlo, ¿no? Sin obligaciones. Mire, hay cosas que uno tiene que aceptar en la vida. Mire, yo acepto que al morir de un ser humano es parte fundamental de su existir, ¿de acuerdo? Por eso me impongo cerrar mi vida dándole sentido a todo lo que haga o concreto. Yo creo que la vida tiene sentido, pero la muerte también como parte de un ciclo inevitable. Algunos dicen que el suicidio es un recurso para los enfermos terminales, ¿de acuerdo? De todas maneras, eso no me alivia el paso por esta vida. Simplemente limita el tiempo que me quede de existir, lo cual no pertenece, o sea, a la medida del valor que le damos. O sea, disponer de ella no necesariamente cura las heridas,
simplemente, por ejemplo, suspende también, ¿no? Es algo así. Miren, cuando pienso, por ejemplo, en la muerte, ya les platiqué de alguna manera la muerte, acepto la voluntad, una cosa es importante aquí, acepto la voluntad de seguir vivo. Es algo que debe respetarse, porque para vivir adquiero el compromiso, ¿para qué? Para preservar la vida. O sea, no estoy de acuerdo en quitarse la existencia, ¿eh? Si alguien decide acabar con ella, suicidándose, que sus familias se lo permitan sobre todo, ¿verdad? Yo no lo haría cuando ha sido producto de una depresión, de una, no sé, una depresión profunda, que me haga verme cobarde y no enfrente el reto para existir. No, no, para nada. En algún momento, por ejemplo, pensé y sentí como, por ejemplo, como un ser cansado de vivir, ¿de acuerdo? Mis motivos y mi justificación interna, no sé, miré al espejo, por ejemplo, ¿de acuerdo? De mis pensamientos cuando había perdido la esperanza, no sé, de ver hacia el futuro, por así decirlo, ¿no? Aún teniendo vida, ¿eh? Que es muy importante. Decidí no desperdiciar la oportunidad y la fortuna de haber nacido. Eso es lo importante. Entendí que no existía la justificación. ¿Para qué? Para que perdiera el ánimo, para aprovechar cada minuto de mi existencia. Para eso vivo. Para eso Dios me dio la posibilidad de vivir. Entendí, eso es muy importante, entendí que la libertad del ser humano no es precisamente ser libre de algo, sino que no se nos dé algo la libertad para obtener, no sé, una responsabilidad, ¿de acuerdo? Me dejé de sentir esclavo, como alguien que es irresponsable por sus ataduras obligadas, ¿de acuerdo? Entendí la libertad no para el exterior, ¿eh? No para el exterior, sino para mí mismo. Entonces decidí darle a la existencia un contenido. La existencia debe tener un contenido. ¿Y de qué? Huir de aquella, no sé, desolación en que vivía. ¿Por qué? Porque sin los compromisos necesarios para darle sentido a la existencia, la soledad hace acto de presencia. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas hice de mi vida? Yo decidí no ser como aquellos seres dañados emocionalmente. ¿De acuerdo? Que escapan de sus propias presiones, por así decirlo, pues para enfrentar los retos de la vida. Cuando alguien, cuando alguien se quita la vida, no se separa de aquello de lo que huye, ¿de acuerdo? Ni le deja en paz. Y no encuentra tampoco lo que busca, por supuesto, como la solución de un problema. Morir, se va a solucionar el problema, no es cierto. No se resuelve echando la vida por la borda, por favor, entendámoslo así. Quien ha tenido el deseo de morirse, de suicidarse. Miren, entendí que los problemas no se terminan o desaparecen por el hecho de morir. Entiéndalo así, ¿eh? Cuando estos forman una cadena humana en donde parte de ella es sustituida por otra argolla, acepté enfrentar los retos de la vida. Eso es lo que yo decidí. No como la debilidad, por supuesto. Me propuse no abandonar la lucha por vivir bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo que el esfuerzo por preservar la vida es de valientes que reconocen la fortuna de haber nacido. Capten eso. Sé que no podré borrar del mundo, entiéndanlo. Sé que no podré borrar del mundo todas las causas de la desventura humana. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para desviar a su propósito a quienes deciden destruirse. O sea, con los excesos. Entonces, ¿qué sé? Pues deberé aprender. Lo que debo hacer es, deberé aprender a vivir con la desventaja de la imperfección humana
que por supuesto genera los problemas. ¿Cómo? Adaptándome y sobrellevándolo. Me dedicaré a sobreponerme interiormente a la desventura, fortaleciéndote en ella. ¿Y cómo? Y mostrando a todos la altura de mi destino, aun cuando algo me falle. Eso es lo importante. En que todos voy a demostrar que yo confío en mí mismo, que creo en mí mismo y tengo seguridad en mí mismo sobre todo, ¿no? Miren, cuando me enfrenté a los problemas, vi que se resuelve la mitad de su influencia dañina. De acuerdo. Me decidí a encontrar un porqué para vivir, para que seas capaz de soportar a cualquier inquietud o reto, ¿de acuerdo? Cuando encontré, por ejemplo, el sentido de la existencia, que es muy importante, me resultó más sencillo buscar las formas de enfrentarla. Eso es lo importante. Ahora estoy seguro y segura que no existe nada que más ayude al ser humano para, pues, no sé, para vencer las dificultades ciertas o innegables, por ejemplo, que la conciencia de tener, por ejemplo, una misión que cumplir. Bueno, ¿qué es lo que hice en ese sentido? En toda esa perspectiva que yo vi. Cuando revisé mi plan de vida y acepté que una vida madura, sin proyectos, es la forma para, no sé, para desperdiciar lo aprendido en la niñez y sobre todo también en la adolescencia también, ¿no? Porque la vida como cobra tanto mayor sentido, tanto más difícil, por supuesto, se hace. Por ejemplo, sobre todo cuando aprendemos a recorrer con dificultades los caminos sinuosos o torcidos, por así decirlo, como tortuosos además, ¿verdad? De la existencia, porque los triunfos de cada uno de mis días se enriquecieron. Entonces, ¿por qué? Porque yo decidí enriquecerme conmigo, aprendiendo de los demás y de todo, ¿no? Porque mire, en la historia de mi vida, pues, pensé, por ejemplo, no solo triunfar, comparándome como el auténtico amante del deporte. ¿De qué? Que se imagina o establece dificultades. ¿Para qué? Para experimentar el gozo de irlas venciendo. Es lo más importante. Acepté que cuando se es no sé, triunfador, sobre todo decisivo, se disfruta más el enfrentar lo inalcanzable. No sé, ¿de acuerdo? Es como la vida, por ejemplo, que tiene que fortalecerse luchando contra las dificultades y aprendiendo sobre todo a vencerlas. No abandoné, eso sí, los problemas porque me haría más débil. Los enfrenté y me enseñaron lo que significa, por supuesto, el triunfo. ¿Ok? O sea, quise dar calidad suficiente a mi vida, sobre todo con excelencia. ¿Para qué? Para darle un valor adicional a mi existencia. Mire, he intentado darle un sello personal. Es lo que tiene que darle a alguien, un sello personal, un sentido único, que solamente me perteneciera a mí, porque la existencia de un hombre o una mujer es esencialmente exacta. He intentado establecer como algo este, solamente mío, básicamente, ¿no? Siendo egoísta. Considero que al ser humano existe con un sentido único, porque que sea diferente a los demás. Es lo importante. No soy igual a muchos, sino soy diferente a los demás para darme el valor que tengo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hice? Establecí que tengo una meta propia. Tengo una meta propia, que es esencial de mí, que me conduce a un camino que no se presenta acaso de una sola vez. Porque creo que cada hombre o mujer tiene una ruta, básicamente. Una ruta o un destino diferente a todos. Algo que no se repite. Me he propuesto, por ejemplo, tratar de encontrar el camino
no sé, hacia el cumplimiento de mi propia misión. Yo tengo una misión personal, ¿de acuerdo? Avanzar hacia el sentido de mi vida que me conduzca a la felicidad encontrando, no sé, nuevas metas y proyectos. ¿Para qué? Para justificar mi existencia. Quiero que me conozcan por medio de la acción, no solamente por la meditación o la teoría, que te encierras contigo mismo, ¿no? Porque mire, en mis acciones, en mis acciones me muestran que existo, sobre todo. Sin embargo, son las preocupaciones, las prudencias o la cautela, vamos a decirlo, las que nos proporcionan qué contenido. Eso es básicamente. Porque comprendí que nadie puede saber si tiene o no algo que esperar de la vida. Entiendo, por ejemplo, que los momentos grandes, me aguardan en los futuros años. O sea, cuando pienso en la incertidumbre, por ejemplo, de vivir o morir. Creo que existe la expectativa, o sea, de logros inesperados que pueda conseguir. Pues yo sé lo que puedo conseguir. Depende de mí o de ella, ¿no? De cada ser humano. Mire, alguien me dijo que no tengo derecho a recordar mi propia insuficiencia, porque el ser humano merece respeto a sí mismo, no importando las capacidades con las que cuente, básicamente. Entiendo que nadie nace con una maldad, no sé, activa. Nuestros instintos nos predisponen, definitivamente, ¿no? La sociedad, por ejemplo, que es enorme la sociedad, ¿no? Es la que transforma al individuo. Lo forma y lo motiva a ser, digamos, prefiero no ser egoísta, por así decirlo, conmigo mismo, básicamente. No, bueno, primero, no ser egoísta conmigo mismo o misma, ¿de acuerdo? Al no enfrentarme ante la agresión externa, básicamente, aunque el perdón sea un acto de defensa, totalmente, ¿no? Y entendí muchas cosas en una relación con los demás, con la sociedad, con todos. Yo entendí finalmente que la misión que debo cumplir en la vida se encuentra presente. Ahí está, ahí está presente frente a mí. Aunque no la vea, por supuesto, ¿no? Todos contamos con un destino predeterminado. Es el ámbito espiritual, pero con la libertad lo condicionamos, ¿de acuerdo? Me propuse, por ejemplo, no negarme, no sé, a sentir y vivir mi responsabilidad. ¿Para qué? Pues para cumplir de todas y cada una de las misiones. O sea, como un proyecto o una meta, por ejemplo. La vida requiere a seres responsables que vean a sus ideales con qué, con mucha seriedad. Nada de juguetear, ¿eh? Con mucha seriedad. Hay cosas que yo acepté conmigo mismo. Cuando yo me enfrenté ante la vida y los problemas, ¿no? Mire, acepté que en ocasiones deseamos dar más de lo que tenemos. Sin embargo, no se puede dar más de lo que uno ha ejercitado, adiestrado o aprendido. Vean lo que le estoy diciendo. Sé que no sucede con el tiempo que nos sobra, ¿eh? ¿De acuerdo? Para atendernos y sobre todo no tenemos para darnos a los demás, porque el verdadero servicio a otros requiere un esfuerzo personal y nos demanda dedicación, esfuerzo y también ofrenda, ¿ok? Cuando recibo, por ejemplo, un abrazo agradecido porque compartí algo, me queda una sensación de sentirme completo y protegido. Fíjese que sí, ¿eh? Cuando doy a los demás, ¿de acuerdo? Es como si me doy a mí mismo o misma, ¿de acuerdo? Yo di un poco, no sé, que tenía para aquellos que carecen de los mismos y que no tienen, básicamente, ni la mitad que yo poseo, ¿de acuerdo? Decidí que nunca otorgaré más de lo que puedo. Trato de complacer, básicamente,
a estos con lo que más les agrada de mí, básicamente. Siempre que colaboro, sonrío. Eso es lo importante, ¿eh? Siempre que colaboro, sonrío. No por la respuesta que me den, sino porque he cumplido conmigo mismo y sobre todo con la condición humana, que es lo más importante. Yo, por ejemplo, si yo soy dinero, si yo doy dinero que no he ganado, me considero que soy bondadoso o bondadosa con el esfuerzo de otro. Es más importante disfrutar del placer de compartir que nos pertenece para que nuestras emociones se eleven sin estorbos ni arrepentimientos. Cuando comparto sin que me lo pidan, debo comprender sus carencias y no por sus reclamos, básicamente. Nunca cierro mis manos para dañar, las abro para otorgar, básicamente. ¿Qué les voy a dar? Un saludo, un aplauso o un obsequio, ¿no? Mire, finalmente la apariencia física no es tan importante, se lo digo con toda la sinceridad de la vida, para verdaderamente amar. Si ustedes pretenden amar, que es lo más hermoso en la vida, ¿no? Entendí que amaré las cualidades dignas del ser amadas, por así decirlo, ¿no? Trataré de detectarlas descubriéndolas. No voy a amar nunca más a las apariencias, ¿eh? Nunca, y que me vaya a contrastar con ellas. Porque sé que cuando cambian de color o de sabor, se pierde la ilusión y se encuentra el vacío. Entiendo que la apariencia física, ¿de acuerdo? Y los defectos de la belleza forman parte integrante, ¿de acuerdo? O inseparable de la persona a quien se ama. Cuando realmente me enamoré, me aceptaré ser alguien integral, por supuesto. ¿Con qué? Pues con virtudes y defectos. Y no como pretendo ser para halagar a mi posible pareja. ¿De acuerdo? Caray, caray. Espero con toda sinceridad en el corazón, espero haberte contestado a ti hombre y a ti mujer. ¿De acuerdo? Que sean felices. Es mi mayor intensidad de mi alma.